Quizás una de los periodos mayormente estudiados por la academia en Venezuela, quiero decir las teóricos que elaboran trabajos en torno al arte, es el siglo XIX. Eh, por supuesto, tenemos la noción de que en el siglo XIX es que empiezan las academias de arte en Venezuela, que existen en Europa desde el Renacimiento, pero es en el siglo XIX donde empiezan las academias de arte, y luego de un periodo prolongado donde diferentes gobiernos, entre ellos el de Guzmán Blanco, mandó a nuestros artistas a estudiar a Europa. Entre los que fueron a estudiar Europa se encuentra Antonio Herrera Toro, Arturo Michelena, Cristóbal Rojas y Tito Salas. También, por supuesto, uno de los primeros, Martín Tovar y Tovar. Esta generación de pintores fue la que, al prepararse en Europa, después hacen escuela aquí, porque la mayoría de ellos llegaron a ir a Europa habiendo tenido renombre en el país, pero sin habiendo estudiado. Por ejemplo, el caso de Michelena. Michelena expone junto con Cristóbal Rojas en una gran exposición del centenario. La fecha no la tengo clara ahorita, 1800. Tú puedes buscarla por internet, la exposición del centenario en Venezuela, que fue prácticamente la primera gran exposición que se hizo en el país. Es una exposición como las exposiciones universales, que se exhibe ganadería, tecnología, pintura, que hace de todo, de todo. Así se hizo una en Francia y se hizo uno en París, que fueron en Inglaterra, que fueron muy importantes. Aquí se hizo una muy posteriormente. Y Michelena y Rojas compiten ahí y ganan en dos premios. Los premios eran becas para estudiar en París. Pero ya antes Tovar y Tovar había estudiado en París. Todo este universo de personas son las que vienen a establecer academia aquí y a formar a una generación preparada con las técnicas de los académicos. Pero ellos mismos fueron a Europa siendo autodidactas, ¿no? Pero bueno, así como te estaba diciendo, la obra de Arturo Michelena, de Cristóbal Rojas, de Herrera Toro, de Martín Tovar y Tovar, de todo este universo de pintores del siglo XIX está bastante estudiada por la academia y por los museos que coleccionamos sus piezas. Puedo decirte como datos que Michelena está considerado como el artista académico más grande de América. Él en dos ocasiones se ganó sendos premios, uno en el Salón Oficial Francés, que viene siendo el Premio Nacional de Francia. Muy pocas veces un extranjero no europeo, se había podido ganar ese premio y él se lo ganó. Y no bastando con eso, y siendo estudiante de la Academia Julian, o sea, él no había graduado, no se había graduado cuando ganó el premio, la Academia Julian en París. Él después a los años compite por el premio de la Academia Francesa, que no es el mismo premio oficial francés. Era un premio de un salón único que se hizo en razón de los 100 años de la Revolución Francesa. El primer lugar se lo pega Michelena. Es como que si aquí se estableciera el premio Salón Nacional, el Salón Internacional Venezolano, y no se lo lleve un venezolano, que si no se lo lleve un tipo de Etiopía. Así es jalado por los pelos, porque Etiopía, quizás nadie aquí conoce realmente cómo es Etiopía. Sí. Bueno, en Venezuela era igualito, nadie sabía que era eso. ¿Entiendes? Y él se gana ese premio, el premio los 100 años de la Revolución Francesa, que para cualquier francés sería un orgullo yo llevarme el premio, porque es el premio que representa la impronta más importante que tiene Francia en la historia mundial, que es el origen de todos los procesos revolucionarios, ¿no? Y se lo pega Michelena. Al igual, Cristóbal Rojas también pegó sendos premios, el de Salón Oficial también. Lo que quiero decirte es que, inclusive yo me atrevería a decir que, pues, claro, los dos murieron muy jóvenes, a 32 y 34 años, si no me equivoco, que si ellos hubieran vivido más, hubieran podido ser uno de los grandes pintores de todo el mundo, pero por lo menos son uno de los dos más grandes de América, ¿no? Y ellos hicieron escuela. Hay una revista que se llama Artefacto, una revista de arte de artefacto, la venden en las galerías y en los kioscos de Inteligencia Internacional, donde yo tengo un artículo que habla, por ejemplo, de un pintor desconocido del siglo XIX. ¿Por qué les digo esto? Que aun cuando sigue siendo el periodo de la historia del arte más estudiado, todavía se están consiguiendo datos interesantísimos. Se llama Julio Alfonso Peña, Julio Alfonso Rojas, y él fue el alumno de Arturo Michelena. Entonces, mira, creo que la generación que dejó
es una generación positivista, realista, que trabajaba el realismo, el naturalismo, basado en la filosofía positivista. La generación de pintores que dejó Venezuela académico en los inicios del estudio de la Academia de Venezuela es importantísima y es el origen, ellos son el origen de todo lo que después fue evolucionando en términos todavía de arte europeo, o sea, de la visión europea del arte en el país. ¿Cuáles fueron los principales aspectos que se veía para la época en cuanto a pintura? La academia tenía unas prerrogativas muy estrictas. En la academia se estudiaba, por ejemplo, dibujo del natural, elaboración de color, elaboración, lo elaboraban ellos, color mismo, como las técnicas del color, perspectiva, composición, eh, y además de eso, la academia respondía a unos temas que estaban canonizados, ¿no? O sea, los temas como el retrato, el tema mitológico, el religioso, el de las batallas, heroico. Entonces los pintores tenían muy poca opción. En principio estaban canonizados los temas. Podían pintar, eran esos temas. Los otros tenían que hacerlo en su taller, pero no hay salida para ellos. Porque realmente en ese siglo los que compraban el arte era el Estado y la Iglesia, y algunos que otros burgueses que se mandaban a hacer retratos de ostentación o algún otro divertimento del artista, como bodegones. Pero la gran salida de obras era encomendada por el Estado y la Iglesia, ¿no? Y además la academia, como respondía al Estado y la Iglesia, canonizaba los temas. Los temas que se van a aprender son esto y esto y esto, lo que yo les nombré. Además las técnicas son esta y esta y esta. Cuando tú ves las pinturas del siglo XIX, vas a ver que hay una tendencia hacia lo oscuro, ¿no? Hacia los tonos oscuros, bajados de tono, marrones, ocres, grises, casi negros, ¿no? Esa era una prerrogativa de la academia. O sea, la gente que no pintaba así no estaba en el circuito de lo que canonizadamente se establecía y se vendía y se compraba, ¿no? Sin embargo, en la pintura de Michelena y Cristóbal Rojas que tenemos en la GAN, hay algunas obras que se salen de esos cánones, porque ellos no estudiaron propiamente en la Academia Oficial Francesa, ellos estudiaron en la Academia Julian, en una academia privada donde la gente estudiaba para a su vez después salir de ahí y estudiar en la francesa. Ellos no estudiaron en la francesa y ya se ganaron todos los premios que querían. Ellos nunca llegaron a estudiar la francesa. Estando en la Julian ya se habían ganado todos los premios. Pero bueno, la idea es que la Academia Julian era más liberal en eso. Ellos tenían una forma de enseñanza que, si bien lo más aceptado era el realismo y el naturalismo, ellos también optaban por pintura de corte romántico y parnasiana. Eso le permitía un mayor brillo de los colores. Claro, ellos entrenaban a los artistas para que entraran a la academia y tenían que hacer obras oscuras, mitológicas, religiosas, etcétera, etcétera. Pero también le daban libertad al artista para experimentar con otras formas de elaborar, otros elementos para elaborar las piezas. Entonces vemos en Michelena y en Rojas obras que tienen un cierto sabor impresionista y además de eso que tienen colores saturados o colores muy vibrantes, ¿no? Aquí cuando ellos regresan al país se traen la enseñanza académica y siguen trabajando para la Iglesia y el Estado. Y algunos, como te digo, algunos burgueses que hacen encargos particulares, sobre todo de retratos de ostentación. Pero ellos se traen de París la enseñanza de la Academia Julian, no de la Academia Oficial Francesa. Por lo tanto, la obra de Michelena y Cristóbal Rojas, en cuanto al uso del color, se puede decir que se separa un poco del canon, ¿entiendes? Y es por eso, porque ellos no llegaron, estuvieron en una academia más liberal y no llegaron a estar totalmente influenciados por la Academia Oficial Francesa. Esa es mi cosa. Ya. Aló.